Muy buenos días. Realmente es una oportunidad grandiosa que el Señor me presenta de poder, muy agradecido de Dios. Cada domingo se conectan a esta señal para recibir una palabra. Declaro en el nombre de Jesús que usted es buena tierra y que la semilla, que es la palabra de Dios, al ser sembrada en buena tierra, produce un fruto del 100 por uno. Porque como dice la misma palabra, ella no volverá vacía, sino que hará en cada corazón aquello para lo cual fue establecido. Quiero que usted me acompañe para tener una palabra de oración, para pedirle al Señor que Él pueda tocar el corazón de nosotros y pueda edificarnos en esta. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por esta oportunidad de compartir la palabra a través de este medio. Oro por cada persona que está conectado ya y por los que se van a conectar. También oro por aquellos que después el video a otra hora del día. Declaro en el nombre de Jesús que tu palabra hará en el corazón de cada persona aquello para lo que fue determinado que hiciese. Te doy gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un saludo muy especial, como lo dije hace rato, para todas las personas que nos sintonizan. Ya sabemos de algunas personas que lo hacen toda la semana. Mi esposa Keren, les saludo. A Zuleini y a su esposo Randy, les saludo. A todas las personas, a Elizabeth Álvarez, a Ángela Gallardo, a Marisol, todas las personas que sabemos que nos están sintonizando. También aprovecho la oportunidad para saludar a mis hermanos de la vida, muy específicamente de la Iglesia Constructora de. Se les aprecia, se les quiere y realmente es una bendición poder estar con ellos y poder transmitirle una palabra. Mucho respeto a los dos ministerios que cada uno de ellos tiene. De Jesús, que este día será un día espectacular y maravilloso. La Biblia nos cuenta el momento tan especial en el cual la iglesia nació. Es mi opinión, tengo que agregar. La iglesia nació el día en que, reunidos en el aposento alto, la demostración del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otros idiomas según el Espíritu les daba que hablar. Eso fue una situación muy especial porque en Jerusalén habían judíos de todos los sitios de la tierra que cuando escucharon hablar quedaron impactados porque lo escucharon hablar en sus propios idiomas. Sin embargo, hubo algunos que pensaron que estaban ebrios, que estaban borrachos y que por eso hacían eso. Hasta que Pedro tiene un mensaje muy importante y muy particular. Recuerden, cuando los apóstoles cumplían un ministerio, ellos estaban viendo la vida, obra, pasión, después la resurrección de Jesús para ser testigos a todas las naciones.
Eso. Pero cuando el Señor se fue, Él les pidió que se quedaran en Jerusalén, que esperaran hasta que recibieran la llenura del Espíritu Santo. Eso es lo que pasa cuando un hombre y una mujer en la actualidad recibe a Cristo como su Salvador personal. En el mismo instante que una persona recibe a Jesucristo, el Espíritu Santo viene y lo llena de su gracia, de su amor, de su poder. Ya está lleno del poder de Dios. Allí en el aposento alto, anteriormente habían recibido un mandato y era para ser testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese era el mandato. Y para eso tenían que ser revelados el poder, la capacidad, la autoridad de parte de Dios para predicar a toda criatura. Por supuesto que estamos hablando del entorno de cada persona. Así es como el Evangelio llega a toda la tierra. Cuando cada persona comienza a ministrar en Jerusalén, en su entorno más inmediato, en Judea, en el entorno que continúa, en Samaria, en la zona un tanto lejana, pero no absolutamente, y lo último de la tierra es hasta el fin. A veces que cuando le estamos predicando a una persona recibe el mensaje de la salvación, convertirse en un ministro, en un predicador, porque recuerden, misionero no necesariamente tiene que llevar el requisito implícito que tenían a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, lo que significa misionero. Una persona respaldada por una sociedad misionera que iba a predicar el Evangelio. Hoy en día, cualquier persona que salga a las naciones y donde quiera que esté, es un misionero, es un hombre o una mujer de Dios llamada a predicar el Evangelio a todas las naciones. Eso es lo que ocurrió. Y cuando vamos a el libro de Efesios, capítulo 4, verso 11, dice, y él mismo, hablando de Cristo, él se dispensó a sí mismo, en sí, a saber, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores. La unción Cristo tiene como propósito y como objetivo edificar a la iglesia, edificar a los creyentes, capacitar, hacerlos perfectos. Recuerde que la perfección es el resultado de la obediencia a la palabra de Dios. Cuando una persona recibe la palabra de Dios, la cual trae una demanda sobre cada vida y obedece, está alcanzando la estatura de la perfección en ese aspecto. No es que él es perfecto como persona, es perfecto en la obediencia a la palabra de Dios. Es importante porque la vida de fe tiene que ver con la obediencia a la palabra. Personas que lo llaman fe. Ahora, el optimismo es tener buen concepto de uno mismo y de que las cosas que van a ocurrir serán buenas y que todo obra para bien. Está basada en la palabra de Dios, en lo que Dios dice. Si Dios habla, lo que Él habla tiene que ser para nosotros un motivo de obediencia. Y la obediencia es el resultado de la fe. Creemos a Dios y como le creemos, obedecemos. Y cuando obedecemos a Dios estamos manifestando el reino.
El reino es la manifestación de Dios. Porque recuerden, cuando Dios creó a Adán y a Eva, Él empezó a manifestarse reinando a través de ellos. Por la Él revelaba lo que Él quería, ellos obedecían y el reino estaba. Pero cuando ellos cayeron, lo que se perdió fue el reino. Lo que se perdió fue el derecho de Dios a gobernar en la tierra por medio del hombre. Y cuando la palabra dice que Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, podemos simplemente quedarnos bien cortos pensando en que Dios vino a salvar al hombre. Cuando Dios reconcilia al hombre con Él, el reino de Dios se ha establecido en la tierra por medio de la obediencia de Él. Es importante tomar en cuenta esto. Y es importante que nosotros, cuando vemos allí que la unción se desplegó sobre apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, los cuales quiere decir que el apóstol es más que el maestro o más que el pastor, no quiere decir nada de eso. Es una responsabilidad. Y recuerden, todos los ministerios, todos, se apoyan y se sustentan en la palabra. El apóstol y el profeta tienen que ministrar en la unción apostólica o profética para edificar al cuerpo de Cristo. Pero lo mismo tiene que ser el evangelista, lo mismo tiene que ser el pastor y lo mismo tiene que ser el maestro. Tiene que edificar por medio de la enseñanza. Porque todo ministro de Dios debe cumplir con el requisito que está en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3. Cuando el obispo tiene que ser apto para enseñar, capacitado para enseñar. No está apto para enseñar, no está capacitado para capacitar a los santos. De que haya un ministerio, porque el ministerio es una enseñanza de la palabra de Dios, por la pero y eso tenemos que entender. Tiene que ver con que esa gracia edifica la iglesia, capacita a los santos, los prepara para que ellos puedan llevar, cada uno pueda llevar adelante la obra del ministerio, que alcancemos la estatura del hombre perfecto. Voy a repetir. Eso es que Dios se manifiesta en esta tierra por medio, o mejor dicho, a través, que al recibir las revelaciones, eso es el. Ahora, pastor, profeta, evangelista, tiene la enorme responsabilidad de, con la unción que reposa en ellos, tienen que hacerlo con mucha sabiduría y con mucho entendimiento, para que no haya descanso en el pueblo de Dios, sino que la vida cristiana esté equilibrada. Recuerden que cuando la luz llega a las tinieblas desaparecen, se van.
Cuando la luz de la revelación del conocimiento de la vida de un cristiano, las tinieblas se van. Ahora, yo quiero que usted sepa que las tinieblas no es de la falta de iluminación. Estoy hablando de las tinieblas, ignorancia acerca de la palabra de Dios. Un hombre o mujer que es ignorante de estos principios, pues simplemente vive en tinieblas. Puede ser una persona muy letrada, puede ser una persona muy los órdenes de la vida, pero si no tiene revelación de la palabra de Dios, vive en tinieblas. Y eso es lo que tiene que el cuerpo de Cristo, la iglesia. Fíjese, donde usted llega con la revelación de Dios, predica o la vive, manifiesta el reino. Y la gente tiene que darse cuenta que esto es algo diferente, normal, no es lo usual, es algo diferente. Y de eso pasaba cuando les decía, bueno, que retornar a nuestra congregación y ya no que transmitir a esta hora sea lo usual. Sí vamos a estar transmitiendo porque vemos la importancia que tiene transmitir por las redes sociales, pero cuando llegue de nuevo la normalidad, vamos a tener que entender que hay cosas que deben ocurrir, que deben manifestarse. Yo la semana pasada hice mención de alguna de esas cosas. Yo le dije, ahora que volvamos a recordar que debemos darle preeminencia a estudiar la palabra, a conocer la palabra. Ahora, es posible que estemos en un nivel muy bajo en el conocimiento de la palabra. Vamos a necesitar maestros, líderes, pastores, hombres y mujeres que nos enseñen la palabra de Dios. Eso tiene que ser tomado muy en cuenta por cada hijo de Dios y entender que tiene que estar expuesto a un ministerio. Tiene que estar expuesto a un ministerio, porque los ministerios son los que edifican al cuerpo de Cristo por medio de la enseñanza de la palabra de Dios. No puede haber una persona que crea que él por sus propios medios puede crecer, desarrollar. Tiene que entender esta persona que necesita exponerse bajo ministerios que enseñen la palabra de Dios. Entonces, la primera cosa que yo mencioné que debe ser todo creyente es que no puede vivir la vida cristiana de manera individual. La vida cristiana hay que estar expuesto, hay que estar bajo la enseñanza. Entonces, es la primera destacar. La segunda cosa que la vida de oración tiene que estar acompañada con la palabra de Dios. Hay un pasaje que dice, pedís y no recibís porque no sabéis pedir. Porque pedís para gastar en vuestros deleites. Cuando una persona ora conforme a la palabra de Dios, está totalmente consciente de que está orando de acuerdo a la voluntad de Dios. Si la palabra de Dios estoy orando de acuerdo a eso que confirma la palabra de Dios, estoy orando de acuerdo a la voluntad del Señor, y estar orando de acuerdo al deseo
criterio, sino que estoy orando como Dios. Entonces, la vida de Dios tiene que ser fuerte. Ahora, cuando yo digo fuerte, no quiere que sea de mucho tiempo. No estoy diciendo eso. El Espíritu Santo dice el tiempo que debe dedicarle a la oración. Sin embargo, la palabra de Dios establece un mínimo. Cuando dice la palabra de Dios, no habéis podido una hora. Es decir, eso establece un parámetro, establece una idea, ni una hora. Entonces, yo personalmente diría, de acuerdo a la palabra de Dios, por lo menos una hora. Porque orar es fundamental. Porque orar es traer el cielo a la tierra. Es traer las verdades divinas a la tierra. Y orar conforme a esas verdades divinas. No orar conforme a nuestro criterio personal, sino orar con respecto a lo que Dios establece en su palabra. La tercera cosa que mencioné, que debe ocurrir ahora cuando volvamos de la cuarentena, que en algún momento vamos a volver y en algún momento se va a restablecer la normalidad que teníamos antes de esta pandemia. Una cosa, el Señor Jesucristo cuando nos dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Es importante, es básico que cada hijo de Dios sepa que Dios lo trajo a este entorno, a este tiempo, a esta hora, lo trajo para que predicar el Evangelio a toda persona. Que no te puedes alejar de la gente, sino acercarte para mostrarles el Evangelio, para mostrarles el reino de Dios. En el primer punto quedaba implícito algo que no lo mencioné, pero que quedaba implícito. Cuando yo decía hay que estar debajo de un ministerio, eso implica que hay que... La palabra dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y muchos más, cuando se acerque aquel día. Hay que congregarse. Que como llevamos ya 12 semanas sin congregarnos, venga alguien y nos diga que no es necesario, que no es importante, que no es valioso. Yo quiero decirte, mi hermano y mi hermana, congregarse es importante, es valioso, necesario y es parte de la vida cristiana normal. La vida cristiana normal implica todas esas cosas. Otra de las cosas que mencioné la semana pasada y que quiero muy someramente tocar, cuando vayas a la congregación, cuando llegues a parar y dar los diezmos, pagar los diezmos no es una opción, no es algo que tú decides, es algo que está establecido en la palabra de Dios. Y aunque yo nunca pongo énfasis en eso, porque siempre digo que cada persona tiene que ser responsable, porque el reino de Dios, la iglesia, el ministerio se sostiene con los diezmos de las personas. Es verdad que si somos obedientes, tenemos que ser obedientes a este mandamiento. En la primera carta de Timoteo, capítulo 3, verso 14, el apóstol le escribe a Timoteo y le dice, yo espero irte a ver pronto en persona, pero si tarde, quiero decirte cómo vivir
la vida en la iglesia. Porque es que hay un gozo que Dios está, que es el baluarte de Dios, el templo del Dios viviente, tenga como objetivo edificar, capacitar, enseñar y preparar a los santos para que los santos hagan la obra del ministerio. Ya he dicho algunas cosas que son demasiado valiosas. Dios va a traer revelación a tu vida. Es muy probable que tú sepas o que no lo sepas, que la revelación que Dios trae a mi vida hoy personalmente, es probable que solamente tenga que ver conmigo y el que la tiene que obedecer y no tiene nada que ver contigo. Yo siempre he sentido y he recibido de parte de Dios que tengo que levantarme temprano en la madrugada y eso lo hago. Pero yo no establezco eso sobre la vida de otras personas. Si para alguna persona es bueno levantarse bien temprano y orar a esa hora, hágalo. Y si no, hágalo en el tiempo que sea temprano para usted. Hay algunas personas para las cuales temprano es a las 9 de la mañana. Para otras personas, de repente, porque trabajan hasta altas horas de la madrugada, el temprano puede ser las 10. Esa hora, temprano, debe dedicarle tiempo a la oración. Entonces, estoy diciendo que la vida de la iglesia tiene que ser considerada cada día mejor para que el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, sepa cómo cumplir. Y recuerda que el resultado es que cuando tú obedeces a Dios, la gente lo conoce y va a venir. Hay mucha gente que no quiere saber de congregaciones porque el mensaje que le hemos dicho a la gente es: no use determinada ropa, no coma determinada comida, no haga determinadas cosas. Le hemos dicho eso. Y yo creo que el mensaje es equivocado, porque a la gente hay que decirle es lo que tiene que hacer, cómo tiene que vivir, descartando cómo no tiene que vivir. Porque el Espíritu Santo que habita en el corazón de esa persona le va a dar revelación sobre qué cosas no hacer. Siempre recuerdo mi congregación. Dijo que estuvo en un lugar donde le preguntaba: ¿el pastor te prohíbe ver novelas? Y ella dijo: no, esa no es la responsabilidad de él. La responsabilidad de él es enseñar la palabra. Y el Espíritu Santo con esa palabra trae a mi vida y a mi corazón convicción de cuando algo es correcto. Si yo llego y me siento a ver una novela y siento que no es correcto, entiendo que el Espíritu Santo me está diciendo no es correcto y yo no lo hago. Pero si no me trae revelación el Espíritu Santo, tranquilo. Y yo me sentí orgulloso, y lo digo así, me sentí orgulloso de saber que la gente que está bajo mi cobertura, bajo mi ministerio, son capaces de entender que el Espíritu Santo que mora en ellos es el sobre qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. Porque si no, yo tendría que estar cerca de todo el mundo para averiguar qué están haciendo bien y qué están haciendo bien. Ni tiempo, ni fuerza, no tengo para andar en eso. Por eso, cuando usted recibe a Cristo como Salvador personal, el Espíritu Santo viene a morar en tu corazón. Y el Espíritu Santo se mueve en tu vida en la medida en que te expones a la palabra de Dios. Y Él va a traer revelación a tu vida de esa palabra. Y cuando el Espíritu Santo traiga revelación de esa palabra,
porque si no estarías expuesto a que cualquier persona te mueva en la dirección en que él quiere o él desea o él se beneficia. Usted tiene que estar dirigido por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo siempre va a obrar en tu vida de acuerdo con lo mejor para ti. Entonces, hay una manera de comportarse en la iglesia de Dios. Hay una manera de obrar. La primera de esas maneras es que hay que congregarse. Es importante, es necesario, y pienso que puede haber un tanto de resistencia de algunas personas que por X, Z o Y se han acostumbrado en este tiempo de cuarentena a no congregarse. Yo les tengo que decir, hay que congregarse. Eso es eso es necesario. Dios ha puesto sobre tu vida un pastor, un apóstol, un profeta, un evangelista, un maestro, un ministro que cuida y vela de ti y que tiene sobre él la enorme responsabilidad de enseñarte la palabra. Esa es la responsabilidad de él. Cuenta a tu pastor, a tu ministro, de las verdades que te enseñó, él tiene que entender que te enseñó no tienen que ver con lo que anteriormente le enseñaron a él, sino tienen que ver. El Espíritu Santo está revelando a tu vida. Cuando yo me convertí al Señor, en la congregación me empezaron a enseñar que tenía que cuidarme de no pecar, de no hacer nada malo, porque si no perdía la salvación. Y yo cuidándome para no perder la salvación. Hasta el día que el Espíritu Santo me reveló. Porque no digo me dijo, porque eso suena como a raro, ¿no? La gente que utiliza ese término, Dios me dijo, lo utiliza idea. Porque es que cuando usted dice Dios me dijo, automáticamente le está diciendo a todo el mundo, no interfiera, no cuestione, porque Dios me dijo. Y Dios tiene una manera muy particular de hablar, de revelarse, y esa manera particular de revelarse es la palabra de Dios. Cuando alguien diga Dios me dijo, entienda, la palabra de Dios les reveló. Y que esa revelación puede ser muy particular para él, pero no es general para todo el mundo. Es más, no es ni general para su congregación. Porque la estatura de todos los creyentes no es la misma. Hay creyentes que ya están en una estatura en la cual pueden estudiar y discernir las verdades eternas. Entonces, tenemos que entender a qué Dios nos ha llamado. Porque vivir en obediencia a la palabra es fundamental. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Qué enorme responsabilidad tenemos. Qué responsabilidad tan grande. Tenemos que predicar. No tenemos excusa. Si usted es una persona que sabe que es un hijo de Dios, tiene que vivir de acuerdo a esta palabra. Yo no creo que existan interpretaciones aparte que predicamos el evangelio. Cuando usted se gana una persona para Cristo, usted lo está afectando a él.
pero también estará afectando a toda su familia y también estará afectando a toda su descendencia hasta la cuarta generación. ¿Se da cuenta por qué es tan importante? Es muy importante predicar el evangelio, pero no enseñarle después la verdad de Dios. Y ese es el trabajo que tenemos los pastores. Les doy gracias a Dios por esta y por lo que pude compartir con ustedes en esta hora. Les ha hablado su pastor y amigo Jorge Altuve, de la comunidad cristiana Iglesia Monterrey en Maracay. Bendecidos mis hermanos, y le doy gloria a Dios por este tiempo tan especial. Amén.